cuestionada contratación, por lo menos, y que eventualmente la Contraloría debería investigar, cuestionada, polémica, que es la contratación del abogado personal del presidente que ya se va, del presidente José María Balcázar. Y el problema no es la contratación en sí, el problema es que lo contrata en el despacho presidencial, pero sigue litigando a favor del presidente en sus casos personales. ¿De qué se trata? Diana Falcón cuenta todos los detalles en el siguiente, perdóname, no es Diana Falcón, es Marlene Chuquimango en el siguiente reportaje. De defender al presidente en los tribunales a trabajar en el mismísimo despacho presidencial. Buenos días con los representantes del Ministerio Público. El abogado que asumió la defensa legal de José María Balcázar en un proceso por presunta corrupción fue contratado directamente en paralelo para prestar servicio en Palacio de Gobierno. Si me vienen con leyendas negras que el doctor Balcázar ha robado, no, pues esos son cuentos ya que no tienen ningún sentido. Lo que no es un cuento es que durante estos meses su abogado tuvo que poner una pausa a sus labores en Palacio de Gobierno para atender asuntos legales y personales del presidente. En esta oportunidad, como abogado de interconsulta, el abogado Odar Jimmy Cornejo Custodio. Odar Cornejo Custodio, el abogado personal del presidente Balcázar, cruzó la puerta de Palacio, contratado directamente por 30.000 soles para brindar servicio especializado en materia legal para la Oficina General de Asesoría Jurídica por 90 días en el despacho presidencial que lidera su patrocinado. El mandatario, por un lado, debía pagar los honorarios de Odar Cornejo con sus propios recursos por defenderlo ante la justicia y por otro lado le lanzaba un contrato para trabajar por primera vez en el Estado junto a él. Este título es absolutamente subjetivo, gaseoso, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido no por una negligencia o una deficiencia en quien la elabora. Me parece más bien que es una intención de ocultar, de encaramar el verdadero objetivo de esta contratación, que podría haber sido la asistencia o la asesoría legal directa al presidente y el pago de ese servicio a través de una orden de servicio. La orden de servicio se inició un mes después que Balcázar asumiera la presidencia de la República. Desde el 26 de marzo hasta el viernes de esta semana, 26 de junio. Lo cuestionable es que mientras cobraba un sueldo por el Estado, atendía también los procesos judiciales privados y personales que enfrenta el mandatario. Buenos días con los representantes del Ministerio Público. Mientras debía estar brindando asesoría legal en el despacho presidencial, el martes 16 de junio, Odar Cornejo apareció en los tribunales de manera virtual defendiendo a José María Balcázar en el inicio de su juicio oral por la presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque cuando era decano. No hay incompatibilidad entre mi orden de servicio y el derecho de defensa que pueda tener el presidente. En ninguna de las cláusulas me prohíbe litigar, ni con X persona puedo litigar para un ministro, para un congresista o para el presidente de la República. Eso no me prohíbe, ¿no? Definitivamente no es regular. Estamos ante una situación irregular. Hay un conflicto de interés real en este caso. Hasta antes de este contrato, Odar Cornejo nunca había brindado servicios al Estado. Su nombre no figuraba en el Registro Nacional de Proveedores. Recién el 18 de marzo de este año decidió inscribirse y 8 días después llegó el contrato por 30.000 soles desde el despacho presidencial de José María Balcázar, su patrocinado. Podríamos estar hablando de un caso de colusión si es que entendemos que ha habido un favorecimiento directo en la contratación, es decir, que se pone de acuerdo el funcionario y el particular para la contratación. El vínculo legal entre el mandatario y el abogado Odar Cornejo no se inicia ahora. Lo ha asesorado también en otros procesos penales. Así lo acreditan estos documentos judiciales, donde figura como defensor particular del mandatario. Considero que no hay nada irregular, no hay nada ilegal ni irregular. Pero los beneficios de esta estrecha relación no terminan en los contratos en Palacio de Gobierno.
La suerte también tocó la puerta de otro familiar de Odar Cornejo. Doctor, ¿usted es sobrino del doctor Odar Cornejo Custodio? Correcto. ¿Por alguna cosa? Diego Cornejo Cachay es titulado en Derecho desde hace un año y es sobrino directo de Odar Cornejo. Sin mayor experiencia conocida, el sobrino del abogado presidencial, con tan solo 24 años de edad y en plena vigencia de la orden de servicio de su tío en el despacho presidencial, consiguió también trabajo en el Estado. El joven fue designado por la gestión del presidente Balcázar como subprefecto de Chiclayo. Su nombramiento se oficializó el 12 de mayo último. Este cargo es pues un puesto de confianza que nos ha designado el Ministerio del Interior, ¿no?, a través de la presidencia. Diego Cornejo es el representante del gobierno de Balcázar en Chiclayo y tiene la responsabilidad de garantizar el orden interno, la seguridad de los chiclayanos, entre otras funciones. Por no atender al doctor, se iba a comer a la vuelta. En el poco tiempo que lleva en el cargo, ya ha desatado la indignación de algunos ciudadanos por su comportamiento en la subprefectura. Todavía te falta mucho para aprender. Seguro eres embarado. Estás amenazando a una autoridad y a mí me baja la voz y está esa identidad. Y te retiro. No me grites. Cálmate tú y me bajas el dedo. ¿Cómo? Cálmate tú y me bajas el dedo. Bájame todo, bájame todo. Bájame todo a mí. Lo buscamos para pedir su versión. Nos ofreció una entrevista en su despacho, pero no nos recibió. ¿Le puede usted presentar a su prefecto que vinimos de América Televisión, que ya habíamos acordado una entrevista de 12 a 1? No solamente es el abogado privado, personal, singular para determinadas carpetas de orden penal que tiene el ahora presidente de la República, sino también ahora es el sobrino del abogado. La relación entre el abogado Odar Cornejo y José María Balcázar no comenzó en el despacho presidencial. Se remonta a años atrás en Chiclayo, mucho antes que uno llegara a la presidencia y el otro obtuviera su primer contrato con el Estado. Cuando Balcázar era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Odar Cornejo era su gerente general. Ambos fueron cuestionados por el incumplimiento en el pago de sueldos a los trabajadores. Buenos días, doctor. Estamos tratando de comunicarnos con usted, con el señor Odar también. Ya somos los trabajadores del ICAL, señor. El doctor Odar nos dice que usted es el decano, que usted da la orden. Por otra cosa que hacer, no me meto en esto. Pero ¿qué nos...? Usted es el que ordena los pagos. La sinvergüencería del señor Balcázar, mira, se mete y nos desconoce que nos debe. José María Balcázar nunca se alejó de quien fue su gerente general, del hombre que conocía desde adentro el funcionamiento de aquella cuestionable administración que lo ha llevado a un juicio oral. En 2021, cuando José María Balcázar es elegido congresista de la República, se mudó a Lima y con él llegó también Odar Cornejo Custodio. Lo nombró inmediatamente asesor 2 de su despacho, con un sueldo entre 7.000 y 8.000 soles. Los contratos siguieron en 2022, 2024 y 2025. Cerró el año como asesor principal con un sueldo que supera los 12.000 soles. Para febrero de 2026, José María Balcázar asume la presidencia de la República. Ni bien termina de ajustarse el fajín de presidente, intentó librarse de un juicio oral por difamación, argumentando tener la máxima investidura del Perú. Odar Cornejo litigó como su abogado personal. Mientras resolvía los temas privados y legales de Balcázar, una orden de servicio apareció para él, un pago que venía desde el Estado. En ambos casos, lo que se evita, si se da cuenta usted, es el concurso de realmente las capacidades con otros profesionales que puedan realmente concursar y puedan acceder a estas funciones públicas de una manera competitiva. Hoy, Presidencia tiene que transparentar esta contratación y decirnos justamente de cuáles han sido los alcances de este servicio para que no entendamos que ha sido una utilización de recursos para el pago de un servicio privado de asesoría, sino realmente una satisfacción de una necesidad pública a partir de esta contratación.
Pedimos la versión del despacho presidencial, pero al cierre de este informe tampoco respondieron. La orden de servicio al abogado del presidente Ódar Cornejo Custodio con el presupuesto del despacho presidencial ha concluido. Sin embargo, las preguntas recién comienzan. ¿Se usaron fondos de todos los peruanos para pagar la estrategia legal del presidente José María Balcázar? ¿Es la designación del sobrino del cuestionado abogado un favor político? ¿O existe acaso uso indebido de los recursos de todos los peruanos? Claro, o sea, en la práctica, todos los peruanos, con la plata de todos los peruanos, le tenemos que pagar al abogado personal del presidente José María Balcázar para que esté en Palacio de Gobierno, en el despacho presidencial, pero además defendiéndolo en los tribunales, cuando además la orden de servicio dice cualquier otra cosa totalmente etérea, totalmente algo que no se entiende, y además de eso, el sobrino del abogado del presidente también es nombrado subprefecto en Chiclayo. Hay un problema, además de toda la cuestión ética y el conflicto de intereses clarísimo que hay en este caso. El tema es la visión que tienen las autoridades del Estado, esa visión de botín: yo gané, yo me aprovecho y lo uso para mis fines personales. Ese es el problema de fondo, que hay que decirlo, no es solo en este caso el presidente José María Balcázar, lo vemos en toda la estructura del Estado peruano, incluso en municipalidades y gobiernos regionales.